tema que yo pienso es un tema muy relevante en este tiempo particular que estamos pues pasando. El tema es cómo Dios usa los procesos de crisis, enfermedades y sufrimiento en nuestra vida. La verdad es que la mayoría de los cristianos le tenemos miedo al sufrimiento, huimos de él y lo evitamos. Muchas veces es porque ignoramos el propósito de Dios por medio del sufrimiento, pero hoy vamos a analizar cómo Dios usa estos procesos de crisis, enfermedades y sufrimiento en nuestras vidas a través de la vida de Job. Job, el libro de Job no es una parábola, no es una fábula, no es una analogía. Job fue un personaje que realmente existió. Los eruditos y la arqueología confirman que el primer documento escrito de la Biblia fue el libro de Job y es una historia real que sucedió entre Génesis 11 y 12. Esto quiere decir que todos los judíos conocían la historia de Job antes del Pentateuco. Posiblemente Abraham conocía la historia de Job, Isaac, Jacob, Moisés, el pueblo en esclavitud, conocían la historia de Job. ¿Por qué permitió Dios que su palabra, la palabra de Dios eterna, su bendita y hermosa palabra que va a perdurar por la eternidad, iniciara con esta historia de la vida de Job? Es porque responde a la pregunta más realizada, la pregunta más misteriosa, pero también la pregunta más malentendida de todos los seres humanos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay sufrimiento? Y nos vamos un poquito más allá aún, ¿por qué los inocentes sufren? La verdad es que la vida está llena de sufrimiento. Y aún en los tiempos de Jesús y hasta hoy, desafortunadamente y por ignorancia, el sufrimiento sigue asociándose con el pecado y se le atribuye al pecado la causa del sufrimiento. En Juan capítulo 9 vemos a Jesús caminando con sus discípulos y entonces Jesús fija su mirada en un mendigo que estaba junto al camino por donde ellos iban. Y este era un hombre que había nacido ciego. La personalidad de Cristo siempre ha sido tan carismática, tan maravillosa, que cualquier cosa que Jesús hiciera llamaba la atención de los discípulos y de los que iban acompañándolo por donde quiera que él iba. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que está mirando fijamente o que ha enfocado su vista en este ciego de nacimiento, inmediatamente los discípulos sacan una conclusión. Ese hombre que había nacido ciego por causa del pecado. Solo que hubo una división de opiniones entre ellos. Imagino yo que por un lado estaba Pedro con los que eran de simpatía para él y por otro lado estaba pues Tomás o Juan o algún otro. Y estaban divididos en cuanto a opinión. Un grupo de discípulos afirmaba que el hombre había nacido ciego por su propio pecado. Y otro grupo aseguraba que la causa era el pecado de sus padres. Y empezó a haber una discusión entre ellos. Y como no se pusieran de acuerdo, le preguntaron a Jesús. Eso está en Juan capítulo 9, si lo quieren corroborar en sus Biblias. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? De algo sí no tenían la más mínima duda. La causa de la desgracia de ese hombre era el pecado. Solamente querían saber quién era el culpable, el mismo o sus padres. Y aquí es donde empiezan los argumentos y las discusiones teológicas vigentes hasta el día de hoy. Y en la iglesia esto es el pan de todos los días. Y entre los líderes muchísimo más. Cuando una persona atraviesa una crisis, una enfermedad o un sufrimiento, el consenso general
es que la causa es el pecado, de eso no hay duda. Solamente hay que descubrir quién fue el culpable. Pecado y culpa, las armas favoritas de Satanás, la filosofía del mundo. ¿Quién tiene la culpa? Se pregunta la gente cuando alguien enferma, o cuando muere un ser querido, o le detectan cáncer a alguien, o alguien pierde su empleo, o cae en bancarrota, o sufre un accidente, o es asaltado y lo despojan, o se le incendia su casa, o le roban el auto, o lo secuestran, o le secuestran a un ser querido, o cualquier otra cosa que produzca sufrimiento, crisis o enfermedad. Si se trata de una persona íntegra, de buena reputación, de conducta intachable, entonces se le atribuyen pecados ocultos. Dicen, no, pues es que algún pecado oculto, pues sí, se ve muy santo y se ve muy bueno, pero ha de tener alguna maldad secreta, alguna intención inicua escondida, tal como sucedió con los 3 amigos de Job, que lo acusaban, que era imposible que todas esas desgracias le hubieran sucedido a Job a menos que no tuviera algún pecado escondido. Pero Job se defendía porque, fíjense, Dios mismo testificó acerca de él. Job simplemente ratificó lo que Dios ya había dicho de él. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo dijo que no había otro hombre como Job en la tierra, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Qué descripción! O sea, el mejor ser humano que existía en ese momento de la historia era Job. ¡Qué descripción dada por Dios mismo! Pero los amigos, y bueno, con esos amigos, ¿para qué quiere uno enemigos, verdad? Aún a pesar de saber que Job era mejor que ellos y mejor que todos en todos los aspectos, no cesaban de acusarlo. Y al estarlo acusando, estaban uniéndose, identificándose con Satanás, cuya actividad más estratégica en esta época es ser el acusador de los hermanos, como lo dice en Apocalipsis 12:10, y es como tal que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre como intercesor, confrontándolo, como con su ministerio especial de intercesor como sumo sacerdote a través de su propia sangre, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos 9 del 11 al 14. Nada ha cambiado el día de hoy, incluso nosotros mismos, cuando sufrimos alguna aflicción, tribulación, prueba o adversidad, por instinto nos sentimos culpables y asociamos eso con el pecado. Nos pasa algo y decimos, ah, caray, ¿qué estoy haciendo mal? Y por instinto, porque es algo que lo traemos impregnado en la carne, es parte de nuestra naturaleza caída. Pero vamos a descubrir hoy que no es necesariamente el pecado la causa de las crisis, los problemas, los sufrimientos y las enfermedades. Pero bueno, que quede claro, el pecado sí trae crisis, sufrimiento y enfermedad, por supuesto que sí, pero la premisa, lo que estamos hablando aquí es la vida de Job y la vamos a enlazar con la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo sufrió por su desobediencia, pero vamos a descubrir maravillosamente que Dios estaba en control tanto de lo que le pasó a Job como de lo que le pasó al hijo pródigo para cumplir su propósito. Entonces, al final de cuentas, sea por el pecado o no por el pecado, el propósito de Dios permanece firme. Pero entonces debe quedar claro, porque no debe ser una excusa para decir, entonces no importa cómo vivo. No, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Desde el jardín del Edén se estableció eso con claridad. Después el Espíritu Santo reveló que el pecado lleva en sí castigo. Así que no es Dios quien nos castiga en el sentido punitivo y de infringir dolor, sino el pecado en sí, cuya consecuencia natural es la pena y el dolor.
Pero Dios sí nos castiga en el sentido correctivo de disciplina, como un padre amoroso a su hijo. Y hay una diferencia abismal entre el castigo punitivo, que es el castigo del pecado, y el castigo correctivo, que es el castigo amoroso de Dios. Además, la Escritura dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Si alguien vive en pecado, tarde o temprano sufrirá las consecuencias del castigo punitivo del pecado mismo en su propia vida. Y quien lo sufre lo sabe. Indubitablemente uno sabe cuando la crisis, enfermedad o sufrimiento es consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, y eso nos conduce al arrepentimiento, a ponernos a cuenta con Dios y a rectificar el camino haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y es entonces cuando vemos la mano misericordiosa de nuestro amoroso Dios y Padre, como vamos a ver dentro de un rato en este contexto. No se le llama a Dios misericordioso, sino muy misericordioso, porque la misericordia se magnifica cuando se trata del sufrimiento, sobre todo del sufrimiento de alguien inocente, porque Dios nos perdona, nos limpia, nos levanta y nos restaura. Pero, como les decía hace un rato, el dilema y la confusión pueden invadirnos cuando, a pesar de estar caminando rectamente con Dios y haciendo su perfecta voluntad, somos víctimas de crisis, enfermedades o sufrimientos. Y aquí es donde debemos entender cómo Dios usa los procesos de crisis, enfermedades y sufrimientos a favor nuestro, para nuestro bien, para poder decir con convicción y seguridad junto con Santiago que tenemos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y también de gritar victoriosos junto con Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y esa prueba produce esperanza, porque, como dijo el Espíritu Santo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, que nos consideremos bienaventurados por sufrir y que nos gocemos en lo que padezcamos y cumplamos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué maravilloso es conocer la verdad que nos hace libres para gozarnos aún en medio de cualquier crisis, enfermedad o sufrimiento, sabiendo lo que todos declaramos y lo que todos enseñamos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, todas las cosas, aún las crisis, aún las enfermedades, aún los sufrimientos, y que nuestro amoroso y muy misericordioso, como vamos a ver dentro de un rato, Padre usará eso para lo mejor, para bendecirnos y compensarnos al doble, al grado que no quedará ni siquiera un recuerdo amargo, sino acciones de gracias por la bondad de Dios. Y yo soy testigo presencial, yo soy protagonista de eso. Ahorita les voy a contar. Entonces, bendito sea Jesús, bendito sea su nombre para siempre. Él es la verdad. Y él respondió de una vez y para siempre la pregunta acerca de la causa del sufrimiento y el culpable. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Siempre es más cómodo buscar culpables, ¿no? Echarle la culpa a otro. Y cuando no lo hayan, culpan a Dios. ¿Quién pecó? ¿El hijo que se fue a las drogas o los padres que no lo criaron bien? ¿Quién pecó? ¿La esposa que falleció del infarto o el esposo? ¿Quién pecó? ¿El niño al que se le detectó cáncer o sus padres? ¿Quién pecó? ¿El hombre que atropelló o el atropellado? ¿Quién pecó? ¿El pastor que se murió o su iglesia que no oró por él? ¿Quién pecó? ¿El esposo que perdió su empleo o la esposa? ¿Quién pecó? ¿El niño que fue abusado sexualmente o sus padres que no lo cuidaron? Yo personalmente me volví ateo a los 12 años. Fui un ateo de closet, no lo decía abiertamente, pero
no perdía oportunidad para ridiculizar a los que creían en Dios en la secundaria, en la prepa, con argumentos de que Dios no existía y que era un invento de los hombres para dominar a los pueblos. Yo fui víctima de abuso sexual a los 6 años y no podía entender por qué un niño inocente podía ser víctima de algo así. Aun cuando fuera culpa de mis padres, es una injusticia terrible, porque ¿por qué debería sufrir un niño de 6 años? O sea, cada uno debería sufrir por sus propios pecados y no arrastrar inocentes a su paso, pero el mundo está lleno de eso, inocentes que sufren por causa del pecado de otros. Traté de entenderlo, no tenía a Dios, no conocía a Cristo, no tenía la revelación de la Biblia, era imposible entenderlo, por eso concluí a los 12 años que no podía existir un Dios si sucedían injusticias así. Crecí con sentimientos de culpa, vergüenza, que me orillaron a refugiarme en el sexo y en el alcohol desde temprana edad. A los 19 años ya estaba hastiado, estaba asqueado de la vida, acumulando culpa sobre mi conciencia. En 2 ocasiones intenté suicidarme, intenté quitarme la vida sin éxito. Fue a los 20 años que cuando por fin había decidido terminar con la miseria de mi vida, el 2 de julio de 1984, entre las 2 y las 4 de la tarde, que Jesucristo me rescató, lavó mis pecados, me dio nueva vida, quitó el oprobio, el dolor, la culpa, la vergüenza de mi vida. Nací de nuevo. Yo creo, bueno, yo sé que todos hemos experimentado eso, no estaríamos aquí. Sin embargo, durante años le pregunté a Dios por qué había permitido que yo sufriera eso a los 6 años. ¿Por qué los inocentes sufren? ¿Por qué muchos que andan en integridad delante de Él padecen cosas terribles? Y saben, Dios contesta las oraciones a su tiempo. Gradualmente nos va dando la revelación del Espíritu Santo hasta que llegamos a tener pleno entendimiento de eso, porque en los 35, casi 36 años que tengo visitando una cárcel y otra, he conocido presos muy culpables que los han pues procesado y sentenciado por un delito, pero han cometido cientos y han pues cometido cosas aberrantes, grotescas y horribles. Pero he conocido también quienes están sin haber hecho nada. Estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada y fueron víctimas. Pero ¿saben qué? A través de estos 35 años he corroborado hasta la saciedad que el propósito de Dios es el mismo. Entonces, independientemente si soy inocente o no, el propósito de Dios siempre se cumple. Y miren, fue la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos en Juan capítulo 9 que empezó a abrir mi entendimiento. Y ruego a Dios, pido a Dios que el Espíritu Santo nos dé a cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchen esta predicación, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, que abra los ojos de nuestro entendimiento, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la Escritura y nos llene del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos andar, caminar, vivir como es digno de Cristo, llevando fruto para toda buena obra, creciendo siempre en la gracia y en el conocimiento de Jesús, dándole siempre gracias en todo y por todo al Dios y Padre nuestro, que obra todas las cosas para nuestro bien. Y ahorita vamos a ver de qué manera a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Jesús, pues, responde de una vez por todas y para siempre la pregunta: ¿quién pecó? ¿Quién tiene la culpa? Con estas palabras: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dan ganas de dar brincos de júbilo, dan ganas de
alabar a Dios por esta maravillosa verdad, porque esto significa que Dios está en control de todo. El pecado no está en control, Satanás no está en control, las circunstancias no están en control, los gobernantes no están en control, los padres no están en control, el jefe no está en control, las personas no están en control. Dios está en control, siempre lo ha estado y siempre lo estará. ¿Por qué? La respuesta es, la razón es para que las obras de Dios se manifiesten en la persona. ¿Por qué me despidieron del empleo? ¿Por qué me detectaron cáncer? ¿Por qué se me murió un ser querido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fui abusado sexualmente a los 6 años? ¿Por qué los inocentes sufren? Para que las obras de Dios se manifiesten en esa persona. ¿Y cuáles son esas obras de Dios? Pues bueno, hay 3 obras magnas o 3 grandes obras de Dios. La salvación es la obra más grande de todas, es el milagro más grande que existe. La salvación, el que una persona que no tiene a Cristo nazca de nuevo, esa obra, que es la obra, es el propósito por el cual vino Cristo, es la primera obra de Dios, que se manifiesta y que Dios siempre utiliza los procesos de crisis, enfermedad y sufrimientos para que sus obras se manifiesten, que es la salvación. Luego viene una segunda obra que es la santificación, porque si bien Cristo vino a salvarnos, no se queda todo en la salvación, sino que empieza un proceso de transformación para llegar a ser semejantes a Cristo, pensar como Él, sentir como Él, actuar como Él, porque lo que hacemos es resultado de lo que sentimos y lo que sentimos es resultado de lo que pensamos. Y si pensamos como Cristo, vamos a sentir como Cristo y vamos a actuar como Cristo. Y eso nos lleva a la tercer más grande obra de Dios, que es el ministerio, que es lo que estamos haciendo nosotros, que es el resultado de la santificación y que produce milagros, produce sanidades, señales, prodigios y obviamente produce el milagro más grande que existe, que es la salvación. Y en eso, amados, estamos involucrados al 100% los que servimos a Dios, sea el área en la cual sirvamos. Yo sirvo en las cárceles. Evangelismo. El evangelismo lo hacemos para que la obra de Dios de la salvación se haga efectiva en los incrédulos. Discipulado. Lo hacemos para que la obra de Dios de la santificación se haga efectiva en los creyentes. Misiones. Hacemos la obra misionera para que la obra de Dios del ministerio se haga efectiva en los discípulos y siempre es acompañada de milagros, siendo la salvación el más grande milagro de todos. La obra completa de Dios, pues, de incrédulo a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo de Dios. Y el siervo de Dios repetirá el proceso y verá milagros y verá la multiplicación y la expansión, la extensión del reino de Dios se llevará a cabo. Entonces, para entender plenamente esta bendita verdad, que el propósito de Dios en las crisis, la enfermedad y el sufrimiento es que se manifiesten las obras de Dios, hay que conocer las 4 verdades de la Sagrada Escritura acerca del sufrimiento, sea producto de una crisis, enfermedad, aflicción o tribulación. Cuatro verdades. La primera verdad, y estas 4 verdades hay que atesorarlas y recordarlas. Puede ser que ahorita mismo estemos pasando por alguna situación, una crisis personal o familiar, emocional, ministerial. Si recordamos estas 4 cosas, vamos a poder salir victoriosos y vamos a salir airosos y vamos a ser más que vencedores y vamos a ir siempre en triunfo, de poder en poder. La primera verdad es que el sufrimiento es una bendición. Repito, el sufrimiento es
una bendición. Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y luego dice, han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Aquí está lo que les decía hace un rato. Se utiliza este término muy misericordioso solamente aquí, cuando se asocia el sufrimiento con la bendición de Dios, muy misericordioso y compasivo. Debemos ver las cosas con los ojos de la fe, con los ojos del entendimiento. No debemos mirar las cosas que se ven, no debemos mirar las circunstancias que nos rodean, sino debemos de ver las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios siempre ve desde la perspectiva eterna. Tenemos que aprender a ver cómo ve Dios. Fíjense, aun cuando Job era el mejor de todos los seres humanos que existían, eso no le era suficiente para salvarse, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La salvación no se consigue por las buenas obras. ¿De qué le serviría a Job o a usted o a mí o a cualquier ser humano vivir toda su vida en prosperidad y abundancia y pasar toda la eternidad en tinieblas separado de Dios? Entonces, Dios no solamente permite el sufrimiento, sino que a veces lo produce en nuestras vidas a fin de que podamos obtener la salvación, que es la más grande bendición que puede tener el ser humano. Jesús dijo que hay una sola cosa que mueve el cielo, que hace que Dios se llene de gozo y haya gozo en el cielo y delante de los ángeles, que un pecador se arrepienta. La obra de la salvación. La verdad, a nosotros nos impresionan los milagros. A Dios solamente le impresiona un milagro. Pero a nosotros nos impresiona que un ciego vea, pero impresionará a Dios que un ciego vea. Él hizo los ojos. Que un mudo hable, Dios hizo la boca. Que un muerto resucite, Dios es quien da la vida. Pero Jesús dijo que el milagro más grande que existe es la salvación y que cuando alguien se salva, hay gozo en el cielo y delante de los ángeles por un solo pecador que se arrepiente. Y ese fue el propósito por el que murió Jesús, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y eso se cumple en la obra de salvación en los perdidos cuando les es predicado el evangelio. Agustín de Hipona, considerado el padre de la teología, cuando él leyó la Biblia a conciencia, lo que lo hizo, y esto está escrito en las confesiones que él escribió de su vida pues personal, que lo que más le impresionó y lo que le hizo por fin rendirse y entregarse totalmente a Cristo fue el entender que si él fuese sido el único pecador en la historia de la raza humana, Jesús de todas maneras habría venido a morir en la cruz. Tal es el inconmensurable, el infinito, el inmenso amor de Dios, que nos ama apasionada y celosamente a cada uno de nosotros por individual, no colectivo. Dios no es un Dios colectivo, Dios es un Dios individual, personal. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nuestros hijos y seres queridos no sufran, pero el Espíritu Santo dice que el amor es sufrido. O sea, el amor tiene que ver con el sufrimiento, y Dios es amor. Y Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando la crisis, enfermedad y sufrimiento ocurren en la vida de los creyentes, de los ya salvos, el propósito es el mismo, la obra de Dios. Sin bien en alguien que no conoce a Cristo, el propósito del sufrimiento es salvarlo. Pero en aquellos que ya tenemos una relación con Cristo, el propósito sigue siendo el mismo, la obra de Dios. Cuando Jesús quiso bendecir a Marta y María con el milagro, humanamente hablando, más grande jamás realizado de la obra de Dios, ellas no entendieron. Lázaro, Marta y María eran amigos íntimos del Señor Jesús. No se sabe si fueron discípulos,
no se sabe mucho de ellos más que lo que el Evangelio de Juan nos cuenta, pero era un círculo especial. Algunos eruditos pues afirman que desde niños se conocían y que ellos quedaron pues de algún modo huérfanos y que el Señor Jesús se hizo cargo. Como quiera que sea, dice ahí que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro, y cuando enfermó Lázaro, el recado que le mandan fue: he aquí el que amas. Jesús tenía un afecto muy especial por Marta, María y Lázaro. Y él quería bendecirlos, dándoles el milagro, humanamente hablando, más increíble jamás realizado. Un muerto de 4 días en descomposición, en putrefacción, volver a la vida en perfecto estado. Pero no lo entendieron. En vez de aprender de Job, Marta, María y todos los que estaban allí culparon a Jesús de la muerte de Lázaro. Por eso Jesús lloró, por la incredulidad y el pecado, porque él iba a resucitar a Lázaro. Pero Jesús, de todas maneras, bendijo a sus amigos más cercanos con el milagro más grande humanamente hablando. Y aquí es cuando uno debe entender: si entro en una crisis, si me detectan cáncer, si hay alguna noticia terrible, Dios va a glorificarse, Dios va a manifestar sus obras. Y qué mayor obra que la de un milagro. Segunda verdad. Esto nos lleva a la segunda verdad acerca del sufrimiento. La primera verdad es que el sufrimiento es una bendición. La segunda verdad es que el sufrimiento es necesario, no es opcional, no es algo que puede ser que vaya a pasar en nuestra vida, es algo que, lo queramos o no, va a suceder en nuestra vida. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y primera de Pedro 4, del 12 al 13, nos dice el Espíritu Santo a ellos y nos dice a nosotros: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Por causa de la caída, todos nacemos en pecado, la inclinación natural contra la voluntad de Dios, que la Biblia denomina la carne. Y hay que diferenciar entre pecado y pecados. Pecado es la inclinación natural e instintiva de todos los seres humanos hacia el mal. Eso es lo que dijo Pablo en Romanos 7, cuando dijo que el pecado mora en nosotros, en nuestra carne. Pecados son los hechos y actos contrarios a la voluntad de Dios que cometemos como resultado del pecado en nosotros. Pecar no nos hace pecadores, pecamos porque somos pecadores. Por esa razón, a menos que tengamos una dosis de sufrimiento, nunca vamos a querer doblegar nuestro orgullo y persistiremos en hacer lo malo. Pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos en tan miserable condición. Por eso permite que sucedan crisis, enfermedades y sufrimientos en nuestra vida, porque siempre hay un propósito divino superior y solamente Dios sabe qué dosis de dolor y sufrimiento necesita cada uno. Es diferente para todos, porque no todos soportamos lo mismo. Eso solamente Dios lo sabe. Cuando tú digas: es que yo ya no soporto esto, dice el Espíritu Santo que Dios no va a dejar que seas tentado, que seas probado más allá de lo que puedas soportar. Él sabe hasta dónde puedes. En el caso de Job, para poder salvarlo, Job necesitaba perderlo todo para que pudiera abrir sus ojos y entender, y entonces poder arrepentirse y ser salvo. El hijo pródigo es el contraste opuesto. Job, un modelo de buena conducta. El hijo pródigo, un modelo de mala conducta. Job, el más perfecto de los seres humanos. El hijo pródigo, el peor de todos los seres humanos. Los dos
en sentidos opuestos, pero los dos necesitaban la salvación. Los dos no eran salvos. Tenemos también a los apóstoles que ya eran salvos, pero que sufrieron cosas indecibles y terribles, torturas, prisiones, azotes. Ellos ya eran salvos. ¿Por qué sufrieron tanto? ¿Por qué si estamos sirviendo a Dios sufrimos tanto? Bueno, la respuesta a esta pregunta la vamos a contestar en la cuarta verdad. Vamos en la segunda. El sufrimiento es necesario para que las obras de Dios se manifiesten, empezando con la salvación. Job tenía que sufrir lo que padeció, perderlo todo. Nosotros también. ¿Cuál es nuestra dosis? Dios la sabe. Nuestros seres humanos también. ¿Cuál es la dosis de ellos? Dios lo sabe. Lo mejor que podemos orar por los que sufren y por nosotros cuando estamos sufriendo es que la voluntad de Dios se haga y sus benditos propósitos se cumplan. Tercer verdad acerca del sufrimiento es que el sufrimiento produce arrepentimiento. Job 42, versículo 6. Después de que Job es considerado el hombre más honorable, más perfecto, más puro, más santo de todo el planeta Tierra, porque él se estaba comparando con todos los seres humanos y él se defendió de sus tres amigos. Él se defendía a capa y espada. Los tres otros lo acusaban, algo escondes y decían no. Y él simplemente reafirmaba lo que Dios ya había dicho, pero Job se estaba comparando con todos los otros. Y entonces aparece un joven que se llama Eliú. Algunos piensan que era el Señor Jesús, pero bueno, este joven reprende a los cuatro, reprende a los otros tres por estar acusando a Job y poniéndose del lado del diablo, y reprende también a Job porque Job tenía que compararse con Dios, no con otros. Porque siempre va a haber alguien peor que nosotros y alguien mejor que nosotros, y a veces nos sentimos conformes. Pues no soy tan malo, ¿no? Pero si nos comparamos con Dios, es como comparar una ballena azul con una cucaracha. O sea, no hay ni la más mínima comparación. Tanto en Job como en el hijo pródigo se cumplió el propósito de Dios. Ambos lo perdieron todo. Job por designio de Dios y el hijo pródigo por su mala conducta y decisiones, pero al final de cuentas también por designio de Dios, porque ni un solo pájaro cae a tierra sin la autorización de Dios. El Espíritu Santo aseveró enfáticamente por medio de Salomón una verdad que a mí se me hace una de las verdades más terribles y más maravillosas de toda la Biblia. Dice en Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. ¿Por qué hay sufrimiento? Jesús dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en la persona que sufre. Aquí dice, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Tanto en los que se portan bien como en los que se portan mal, Dios cumple su propósito. En mi caso personal, Dios me hizo y Él sabe exactamente mejor que nadie cómo soy. Mi esposa e hijos también lo saben. Después de Dios, quien mejor nos conoce es nuestro cónyuge y nuestros hijos. Hace algunos años estábamos viendo en casa la película The Walk, en español se llamó El Desafío, de la vida del francés Philippe Petit, que puso una cuerda entre las Torres Gemelas y la cruzó equilibrándose. Todo le salió mal, todo. Sus amigos, sus allegados, todos le decían que no lo hiciera, que era imposible, que las condiciones no eran propicias, pero él se aferraba y se aferraba con obstinación imprudente, y a pesar de todas las advertencias y señales y adversidades, él se obstinaba en continuar. A mí, la verdad, me desesperó tanto su necedad que exclamé en voz alta, así espontáneamente, pero qué tipo tan necio y obstinado, casi enojado. Miren, delante de Dios, mi esposa y mis 4 hijos al mismo tiempo me voltearon a ver y se me quedaron viendo fijamente. Y al mismo tiempo, casi que en coro,
dijeron, papá, tú eres igual o peor que él. Y es la verdad. Desde muy pequeño fui de un carácter obstinado, necio, terco, aferrado. Por eso cuando leí en la Biblia que lo necio del mundo escogió Dios, yo dije, soy un escogido de Dios, porque si algo soy aferrado y soy necio. Para lo malo eso es terrible, pero para la obra de Dios puede ser una tremenda bendición si el Espíritu Santo toma control de eso. Como les decía hace un rato, después de años de preguntar en oración a Dios dos cosas. ¿Por qué fui abusado a los 6 años? ¿Y dónde estabas tú cuando yo estaba siendo violentado? Dios me mostró que como yo era tan obstinado y necio, tenía que ser quebrantado de esa manera a fin de poder salvarme, porque de otro modo nunca iba a doblegar mi orgullo para arrepentirme para salvación. Por muy horrible que se escuche, fue necesario que yo fuese violado sexualmente a los 6 años para poder salvarme. Y cuando examinamos la crisis, las enfermedades y los sufrimientos, descubrimos que siempre está ahí la mano de Dios obrando salvación en Cristo. Dios me mostró también, porque yo le dije, ¿dónde estabas tú? Que Él mismo estaba allí presente en el momento cuando yo estaba siendo violentado. Dios estaba llorando y sufriendo conmigo, doliéndose juntamente conmigo, pero lleno de gozo y esperanza, sabiendo que eso me iba a llevar al arrepentimiento 14 años después, y que el Espíritu Santo en Cristo sanaría todo dolor, toda culpa y toda vergüenza. Y efectivamente fue esa desgracia que me llevó a decidir suicidarme ya de una vez por todas, pero antes de hacerlo clamé a Dios, y entonces allí, a punto de quitarme la vida, Jesucristo se me manifestó y me salvó, y finalmente fui llevado a los pies de Cristo, invoqué su nombre y fui salvo. 10 años después de eso, después de estar dando una prédica, ya ni me acuerdo dónde, se me acercó un psicólogo en la calle y me dijo que me había estado observando. Yo comenté en la plática algo de esto, no este tema, pero algo pues comenté que yo a los 6 años había sido abusado. Y me comentó que había cursado una especialidad en violación de menores y que el daño es irreversible y que quedan secuelas para toda la vida, que no se curan nunca. Sin embargo, me estuvo observando y no había notado ni una sola secuela en mí, ni en mis gestos, ni palabras, ni actitudes, ni nada. Y me pidió que si por favor me podía hacer unos exámenes y unas pruebas. Accedí, me las hizo, ahí tardamos como 3 horas escribiendo, todas esas cosas que hace. Y unos meses después me buscó y me dijo, mira, ya evalué las pruebas y no hay ni la más mínima sombra de que haya sido víctima de una violación. O eres, y me lo dijo así viéndome a los ojos, o eres el mentiroso más grande que he conocido, o de verdad Dios hace milagros, porque solo un milagro puede lograr esto que es imposible. Tengo 56 años, han pasado 50 años ya, y aún hasta el día de hoy recuerdo el suceso, pero no me duele, ni me produce vergüenza, ni resentimiento, ni culpo a nadie por lo sucedido. Al contrario, antes de los 20, yo dentro de mí decía, lo peor que me ha sucedido en la vida fue eso a los 6 años. Hoy digo, lo mejor que me sucedió en la vida fue lo que pasé a los 6 años, porque entendí que era necesario para que yo me pudiera arrepentir y me pudiera salvar. Y la cuarta verdad y última, el sufrimiento es el medio para crecer espiritualmente. Miren, Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, del mal. Era el hombre más espiritual del planeta Tierra. Sin embargo, todavía a Dios nada más lo tenía de oídos. Fíjense lo que dice Job 42, del 2 al 5. Respondió Job a Jehová ya cuando se cumplió el propósito de su tribulación en su vida. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas
demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Escuchen, Job diciendo, de oídas te había oído, el hombre más espiritual sobre la tierra, de oídas te había oído, mas ahora, después del sufrimiento, mis ojos te ven. Job era el mejor ser humano de la tierra, pero eso no le bastaba ni para ser salvo, ni para crecer espiritualmente y conocer mejor a Dios. Por eso Job reconoce que de oídas había oído a Dios, mas ahora, después de su sufrimiento, podía ver a Dios con sus propios ojos. Y aquí es donde cabe la pregunta que les decía yo hace un rato: ¿por qué sufrimos los siervos de Dios si ya somos salvos? Yo les podría escribir un libro de todos los padecimientos que hemos tenido con nuestros hijos. A los 4 los hemos tenido a punto de morir. A cada uno en su tiempo han sido angustiantes, y estas 4 verdades nos han sostenido para seguir dándole gloria a Dios y para perseverar en la gracia y crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. La respuesta está en Job. ¿Por qué si ya somos salvos? ¿Por qué si nos estamos portando bien, padecemos adversidades, padecemos crisis, enfermedades y sufrimientos? La respuesta está en Job. Para conocer mejor a Dios, para crecer espiritualmente. Cada necesidad, cada crisis, cada enfermedad que ha venido a mi vida, a la vida de mi esposa, de mis hijos, cada crisis terrible de muerte que hemos visto con los ojos de cerca, nos ha hecho conocer mejor a Dios. Pablo, yo creo, es el ejemplo supremo de esto. Preso, sentenciado a muerte, en el cepo, abandonado, pasando hambre, sed y frío, maloliente, en una sucia celda romana, parecía que estaba maldito, no tenía nada. Y cuando le escribe la carta a los Efesios, la tuvo que dictar, porque se ve claro que dictó esta carta. Dice en Efesios 1 del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y luego añade que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo no veía su condición, ni sus circunstancias, ni su realidad presente. Él veía por fe la obra de Dios. Ahora, hay un misterio acerca del sufrimiento, particularmente a nosotros los que servimos a Dios, expresado en 2 de Corintios 1 del 5 al 6. Yo lo he experimentado. Tengo 35 años visitando cárceles. He oído historias desgarradoras, he oído historias aterradoras, he oído el sufrimiento de muchos. La mayoría de los que son totalmente culpables fueron víctimas cuando eran niños, sufrieron horrores indecibles y de víctimas se convirtieron en verdugos. De verdad que he escuchado historias espeluznantes de sufrimiento. También, por el otro lado, inocentes. Hay cosas que van más allá del entendimiento humano. Una hermana que de pronto fue voluntaria, que empezó a ir a la cárcel con nosotros y la conocían todos en la cárcel, allí en Tepepan, la conocían todos. Esto fue como en 1997. Y nos contó su historia. Ella estuvo presa allí en el área de psiquiatría como enferma mental durante 5 años. Porque un día, saliendo de la iglesia, ella fue un domingo a la iglesia, y cuando pues salió, se fue por unas callecitas, ¿no? Una mujer entregada a Cristo, madre de hijos, esposa, pero ese día fue sola, el marido estaba afuera, algo pasó, pero iba sola. Y de pronto, de una callecita, ve a una niña de 2 años ahí que está pues llore y llore en el suelo, y toma a la niña y pues quiere ir a tocar una puerta para pues ver si la niña es de alguien, y una turba viene con un poli de los que estaban allí en ese barrio, en esa colonia.
y alguien grita, ella me lo arrebató, y la policía la prende y ella entra en un shock tal que se queda loca, o sea, pierde el uso de sus facultades mentales y la encarcelan y está 5 años presa. Nunca hizo nada. Era una mujer ejemplar espiritual y de pronto recupera la lucidez, recuerda todo, hacen un proceso muy breve porque ya se había pues descubierto que no era ella, que podía haber sido, y todo sale a la luz y sale libre. Y ella decía que la experiencia espiritual más maravillosa que había tenido en su vida había sido esa injusticia terrible que le había pasado, porque ahora tenía una comunión con Dios superior, no se lamentaba. Y uno dice, no, yo no quisiera que me pase eso. Miren, Dios sabe qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos. Yo personalmente creo que no podría, o eso es lo que pienso, pero esta sufrió eso. Mire, he escuchado muchísimas cosas y cuando estamos sirviendo personas que han sufrido, cuando estamos sirviendo gente o estamos clamando a Dios por la salvación de otros, debemos tener muy en cuenta este misterio acerca del sufrimiento expresado por Pablo en 2 de Corintios 1, del 5 al 6. Ojalá lo pueda leer ahí en donde está usted. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación, vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Miren, Dios usa los sufrimientos de los que servimos a Dios en el ministerio para consolar y para salvar a otros. Cuando de pronto nos empieza a bombardear tribulación por acá, aflicción por acá, escasez, y empieza a ver por todos lados que uno dice, ya no me duele lo duro, sino lo tupido. Siempre recordamos esto. Ahorita se están salvando muchas almas. Ahorita se están salvando muchos por aquellos por los que hemos estado orando. Ahorita está habiendo salvación y nos debe llenar de gozo. Porque el sufrimiento, nunca lo olviden, es para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Termino con esto. Hay buenas noticias. Sin importar el sufrimiento que experimentemos, el poder de Dios es tan evidente que se cumple cabalmente la promesa de Dios. Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído la paciencia de Job y han visto el fin o el propósito del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Los apóstoles, aunque sufrieron torturas, cárcel y martirio, gozan del cielo con Jesús y les esperan tronos, recompensas, coronas y glorias venideras. Mi esposa y yo, cuando empezamos a tener aflicción por aquí, padecimientos por allá, y empiezan a haber problemas por todos lados, y empezamos a atravesar por procesos de crisis, enfermedad y sufrimiento, vemos hacia adelante y sabemos que el estado actual en el que estamos va a ser puesto de cabeza, va a ser revuelto, pero el resultado de eso va a ser mejor que lo que estamos ahora y nos alegramos porque sabemos que Dios nos va a expandir, que Dios nos va a ensanchar, que Dios nos va a bendecir más de lo que nos está bendiciendo ahora, y entonces nos alegramos, no por el dolor que estamos pasando, porque miren, hay que hacer 3 cosas. Hay que dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Le damos gracias a Dios por lo bueno, démosle también gracias a Dios por lo malo, como lo hizo Job. Número 2, recibamos de Dios lo bueno y lo malo. Job recibía lo bueno y recibía lo malo. Démosle gracias a Dios en todo y por todo, hasta por los accidentes, por las enfermedades, por todo, por los errores, por todo. Y tercero, derramemos nuestro corazón
delante de Dios como Job, sin atribuirle despropósito alguno. Miren, Job expresó su dolor y sufrimiento ante Dios, pero aunque no lo entendía, sabía que Dios tenía un propósito y que Dios estaba en control a pesar de todo. Allí en el capítulo 3 maldijo el día en que nació y sacó todo el dolor que tenía, pero nunca acusó a Dios de que no tenía sentido lo que le estaba pasando. Por eso es que 2 veces dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. No lo entendemos. Muchas veces a Dios yo le he dicho, no entiendo esto. Y sé que lo voy a entender algún día, pero me gozo porque aunque no lo entienda y no tenga sentido para mí, sé que tú estás en control y tú sigues y seguirás en control y tú vas a cumplir tu propósito en mi vida. Y esa es mi oración para mí, para mi esposa, para mis hijos y para cada uno de ustedes. Muchas gracias.